Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública de la República Dominicana, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, doctor, un placer tenerle con nosotros. Por demás, le tocó manejar el inicio de la pandemia en nuestro país. Bueno, muy buenos días. Para mí un placer siempre estar aquí en Matinal y a su disposición. Doctor, bueno, parecería doctor, que andamos como animados con el COVID de nuevo. Bueno, más de 1.300 casos fueron reportados este domingo. La última vez que estuve aquí, incluso China hablamos de ese tema precisamente. Y decíamos que todo indicaba de que empezaba de nuevo el crecimiento de la positividad. En un momento reciente donde estaba por debajo prácticamente de 1% la hospitalización y alrededor de un 2%, 3%. Sin embargo, ya hoy estamos llegando a 14% la positividad en las últimas 4 semanas y un 22% la positividad diaria. De manera que evidentemente de los niveles de 4 o 5 que teníamos, hay un ascenso. Ya estamos más que duplicados. Pero la hospitalización, el porcentaje de la hospitalización no es tan alarmante, ni tampoco el uso de los ventiladores. O sea que el COVID que está dando ahora es más benigno. Aún eso es verdad. Estamos hablando de Omicron, que siempre ha tenido un comportamiento más leve, sí, menos letal. Pero los datos que teníamos anteriores se han más que triplicado. Incluso la hospitalización ronda el 10%, cuando teníamos una hospitalización en un 3-4%. De modo pues que sí estamos, tanto en hospitalizaciones como en los positivos, en un crecimiento. El COVID está aquí, sigue en circulación comunitaria y evidentemente hay un elemento que no se está midiendo. Es la cantidad de gente que se queda en su casa y no entra dentro de los reportes. Aún siendo tan leve, pues la gente compra en su farmacia su prueba, se hace su prueba y hace su confinamiento en la casa y su manejo. Eso es el comportamiento que hay que tomar en cuenta, de manera que los datos de positividad y evidentemente son mucho más altos. Parecería que hay una realidad. La parte médica conoce mejor para bregar con estos temas. La gente ha ido perdiendo un poco el pánico del COVID y que las variantes parece que son más flexibles, más relajantes. Más benignas, sí. ¿Cuál es la combinación que se da aquí efectivamente como para... bueno, usted menciona lo de la prueba en casa, gente que se autoevalúa, o algunos que simplemente lo asimilan como una gripe y viven entre el paquete contaminado, ¿no? Exacto. Siempre ha habido desde el inicio de la pandemia episodios o casos, una buena cantidad, que no tenemos una medición, de pacientes que hacen un proceso subclínico o tan leve que prácticamente se confunde con procesos gripales. Eso siempre ha sido así. Y ahora precisamente cuando el propio virus en el comportamiento clínico cada vez se va pareciendo más en su forma de ataque a un proceso viral. En un escenario, de manera que no hay mucho. Si usted no se hace una prueba, usted puede perfectamente decir que tiene una gripe. En un escenario como ese, ¿qué es lo que el país tiene que hacer? ¿De qué se tiene que cuidar? ¿Cómo debe cuidarse? ¿O cuál debe ser la exhortación a la población? Yo creo que hay varios elementos que en la última participación mía aquí lo llamábamos. Hay que llevar a esa población que no se ha vacunado a que se vacune. Eso es importante, completar el plan de vacunación. Y en segundo lugar, el tema de la comunicación en salud para motivar, incentivar en la población a que haga el propio cuidado en evitar los contactos en grupos, la ruptura del distanciamiento que ya prácticamente se ha impuesto, el uso de mascarilla, las medidas de higiene, esas medidas generales que estaban indicadas desde siempre y que siguen siendo una indicación nacional. El presidente de la República dijo ayer o este fin de semana que teníamos vacuna por año y medio. Hay unas vacunas que ahora en julio se vencen. Ese proceso de vacunación, ¿cómo usted lo evalúa? Porque usted le tocó manejar la pandemia, aún sin la vacunación. Cuando entra el gobierno de Luis Abinader es cuando se inicia el proceso de las vacunaciones. Me gustaría conocer de su parte cómo usted ve ese proceso.
Bueno, es que el proceso de vacunación está frisado. Prácticamente son poca la población que está acudiendo a vacunarse. Y usted ve los datos que da vacuna TRD y prácticamente estamos en un status quo frisado. No hay un incremento de la vacunación en el país. Eso está más ¿En qué se ha fallado? ¿La población o las autoridades no han hecho lo que deben de hacer? Yo creo que es una combinación. Yo siempre he dicho que el proceso fue, digamos, se le introdujo una disonancia cuando se metió que la tercera dosis cuando no se había cumplido en el plan la meta de las 2 dosis, que es fundamental. Y luego la cuarta dosis, y se fueron creando elementos en ese sentido que la gente empezó a pensar de que si inicia vacúnate con 2 dosis como plan y luego le dicen que la tercera cuando teníamos 3 millones de vacunados todavía. Entonces eso generó eso que el doctor Salud llamaba el chivo, que la gente se pone inmediatamente esquivo con ese tipo de programa. Yo creo que eso incidió bastante. Y lógicamente la falta de llegar a lo que luego se quiso reivindicar, que lo dijimos en una conferencia de prensa del Partido de Liberación Dominicana, llamando a la vacunación casa a casa. Ir a los hogares como siempre se ha hecho, a vacunar a la gente que no estaba vacunada. Y eso era una movilización aprovechando ese empuje que tuvo el programa al inicio, con gran motivación, grandes filas a nivel de todos los puntos de vacunación, pero eso se perdió. Yo creo que eso incidió bastante en esas dificultades. Doctor, y entonces, ¿qué tipo de medidas deberían tomarse en este momento para tratar de llevar nuevamente a la gente a los puntos de vacunación? Bueno, yo pienso que insistir en el tema de vacuna casa a casa, porque la gente está en los puntos y han tenido que cerrarlo porque la gente no está yendo. Entonces, hay que volver a una línea de comunicación veraz, de conquistar a la gente para que venga a vacunarse, porque no lo está haciendo. Y por otro lado, pues, hacer la visita de campo, casa a casa, hay que peinar los hogares dominicanos para vacunar a la gente. Yo creo que eso es importante en ese sentido. Nunca debió abandonarse ese proceso. Una campaña para que la gente se vacune, que no la veo, pero sí una campaña intensa para motivar a la gente que se vacune, porque la parte de casa por casa, por aquí al frente de Grupo Telemicro, cruzan brigadas por ahí, y todo el que se quiera vacunar, ellos lo punchan ahí mismo y se acabó. Lo anotan, usted no se ha vacunado, quiere vacunarse, mire, venga, yo, ahí, cruzando por ahí al frente. Le indica de que eso se está haciendo. Ahora, hay una parte de la población... Es que hay una diferencia entre ese procedimiento aleatorio al procedimiento casa a casa. Usted tiene mejoramiento social y usted va casa a casa, usted va a saber la situación que hay en esos hogares. Pero pasar al Parque Independencia o esperar al que llegue, usted está haciendo exactamente lo mismo. En los supermercados, en los establecimientos se está haciendo públicos. Lo mismo. En el Partido de Liberación Dominicana fue de esta zona una cantidad tremenda de personas a vacunarse. Pero era un punto fijo. Ahora, estamos que en este momento hay que buscar un procedimiento de acercamiento a la ciudadanía totalmente diferente. No pueden reiterar algo que no está dando resultados. Doctor, pero quienes no se han vacunado desde el inicio de este proceso, donde incluso el temor era parte de la convocatoria, ¿verdad? Es fácil, porque aun cuando se visita en la casa, si yo no creo en la vacuna, no me la pongo. O sea, lo que no me madrinen y me la pongan ahí. ¿Cómo convencer a la gente? Porque además dejamos de ser obligatorio el tema. Bueno, es que hay siempre, es como quien no quiere ponerse una polio o una gente que habitualmente queda residualmente un % bajo que no se vacuna, siempre en todos los procesos. No importa la vacuna, ¿eh? Exacto. No, pero una cosa diferente es lo que estoy diciendo de comunicación en salud con fines de motivar a la población a ser receptiva con ese proceso. Como se está haciendo, por ejemplo, ahora con cantidad de promoción política que está haciendo el gobierno. ¿Por qué en este campo tan importante no se hace? ¿Por qué no se invierte en comunicación en salud?
para motivar, seducir a la gente, enamorar a la gente a que participe en un proceso de esta naturaleza que es bueno para todos. Pero la obligatoriedad surge, es muy importante. Yo recuerdo que incluso para la adquisición de la cédula de identidad y electoral, la Junta Central Electoral, en la época de Roberto Rosario Márquez, hubo que utilizar términos como: si usted no tiene la nueva cédula, es un muerto vivo. Usted no podrá cambiar un cheque, no podrá hacer ningún tipo de acción. O sea, le estaban obligando a que usted adquiera la cédula de identidad electoral, que era importante para su identidad. Esto es incluso hasta para su salud. Entonces, ¿por qué no se hace la obligatoriedad? Bueno, es que de la vacunación. Obligatorio no puede ser en ese sentido. Hay, por ejemplo, una labor, yo pienso que por ahí es que está la cosa de información, de comunicación más activa. No puede ser como se está teniendo ahora. El gobierno está más empeñado en desmentir lo que es vox populi, del desabastecimiento en las boticas populares y en alto costo, de los déficits que hay en el 911. Hay una gran inversión en ese sentido, hay un despliegue que se está haciendo para contrarrestar el efecto que tiene el conocimiento en la opinión pública, que está quejándose, que muere en el Robert Río una niña porque no tenía su medicamento de alto costo, y la cantidad de gente que está quejándose. El grito de la calle está en todos lados, pero hay una acción de comunicación que busca evitar que la gente siga motivándose y protestando por lo que está pasando. Hay desabastecimiento de Claro que medicamentos sí, eso de está alto costo. a la orden del día. ¿Y por qué ocurre esto? Falta imprevisión, porque se quiere culpar a la ley. La ley hace mucho que está vigente. Es verdad que hay cierta dificultad por el proceso y la complicación. De licitación. Pero en el caso, por ejemplo, de esos medicamentos, pues, dice una información periodística, el omeprazol y el acetaminofén son los dos productos que más se compran en Promesecal. Bueno, pero ¿cómo pueden faltar? Si hasta producción nacional hay. Si usted tiene un consumo, las estadísticas están ahí, y usted tiene un control de los inventarios que usted tiene, haga una licitación, no para, si sabe que dura 2 meses, 3 meses, adelántese. Porque el comportamiento de la demanda se conoce, igual que en alto costo. Eso se sabe. Entonces usted lo que tiene que hacer son compras anticipadas, iniciar los procesos de licitación, porque se van a tomar un tiempo más, pero usted está protegido mediante unas reservas que tiene y para la cual usted está planificando sus compras. Entonces ahí es que está el problema. No hay planificación, no hay previsión. Es un problema de gestión. Bueno, y con relación a otras enfermedades que se ven poco descuidados precisamente por el COVID, como es en el caso de la difteria, en el caso de otras, ¿cómo ustedes manejaron la parte que tiene que ver con el COVID, pero también se empeñaron en evitar esas otras enfermedades? Bueno, esos programas están establecidos, son los programas de salud colectiva, que están siempre establecidos ahí. El factor clave más importante que es la mortalidad infantil, que está más alta que el 2021, a la última semana del último boletín. Entonces estamos teniendo, y el dengue, que estamos en una fase epidémica, sin lugar a dudas. Y con estas Hay lluvias, una multiplicación de casos y de eso no se habla. Se tiran los números por ahí, pero evidentemente estamos en un brote importante de ese ciclo del virus. Ahora en todos los hospitales que está la presencia del dengue. ¿Y se están llevando de forma precisa esos datos o sencillamente no se están comunicando bien? El único que yo puedo decir es que con relación a la mortalidad materna, que motivó incluso la renuncia de la encargada de ahí por un tema de 20 muertes maternas que no fueron registradas. ¿eso fue dónde? En el boletín epidemiológico. De manera que ahí hay que tener cuidado porque evidentemente que estar manejando las estadísticas, yo creo que eso le hace un grave daño al país, porque ¿con qué se formulan las políticas públicas?
Se supone que tenemos que tener una información estadística cierta, con el que nadie deba jugar. Usted está diciendo que hay ocultamiento Se de dejaron datos de y registrar cifras. 20 muertes maternas, eso es lo que estoy diciendo. Eso es ocultamiento de datos. No sé cuál es la razón, si ellos están investigando las muertes, si hay un proceso en ese sentido, pero sabemos que estaban ahí. Doctor, creo que se nos está terminando el tiempo. Yo no quería que usted se fuera sin decir algo que usted mencionaba ahora cuando se refería a una campaña de convocar a la gente. Decía que el gobierno estaba haciendo campaña política. ¿Perdón? Que usted dijo que el gobierno estaba haciendo campaña política como que la dedicaran digamos, exhortar a la gente a la vacunación. ¿Siente el Partido de la Liberación Dominicana que el gobierno está haciendo campaña política? Bueno, no solamente el partido, es que hubo una clarinada de campaña política que el propio presidente lanzó. Ese discurso donde estaba juramentando al presidente y el secretario del Partido Revolucionario Moderno fue un discurso de campaña. Eso todo, no hay que ser un mago para uno darse cuenta. De manera que, y mandó a todos los funcionarios a salir a las calles, a defender al gobierno, y lo que están haciendo es haciendo campaña política. Y toda la promoción, observen la propaganda del gobierno, es una propaganda política. ¿Cuál es el problema que tienen? Que el presentar obras propias es muy difícil. Por eso el discurso del presidente a mí me llamó mucho la atención. No mires atrás. Lógicamente, en un contexto como este, la gente tiene que hacer comparaciones. Está obligado y siempre lo ha hecho, porque la gente inmediatamente voltea su cara para su estado anterior, para hacer las comparaciones. Eso es lo más natural en cualquier sociedad. Entonces el presidente dice, bueno, no mires porque aquí lo que hay es corrupción y corrupción por un lado. Segundo, pobreza y desempleo. Y yo Abuso de poder. Abuso de poder. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que se diga, si el gobierno pasado redujo de 43 a 21% la pobreza nacional, si se crearon la mayor cantidad de empleo en gestiones que se haya hecho jamás, ¿cómo puede decirse que el gobierno del PLD representó pobreza, representó desempleo? Nunca hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto como se generaron y la riqueza nacional que se generaron en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces la gente sí tiene que ver para atrás, porque su crecimiento, su desarrollo, su expansión y modernización están en ese gobierno. No están ahora. Ahora lo que estamos viendo es lo que estoy diciendo. Desabastecimiento y graves dificultades de gestión. En educación, en el renglón que usted quiera. ¿Ha mejorado la economía? Sí, bueno. Se ha abierto la economía, se ha activado la economía, pero todavía no estamos vamos a decir, en el estado de expansión que teníamos. Doctor, brevemente, no quisiera que cerráramos la entrevista sin escuchar su opinión respecto a una información que publica uno de los medios nacionales en el día de hoy, de que bandas están cobrando 15,000 pesos para cruzar parturientas haitianas por la frontera para destinarlas a distintos hospitales del país para que puedan dar a luz. Usted que tuvo una experiencia reciente como ministro de Salud Pública, la experiencia que se vive en los hospitales con parturientas haitianas, ¿son de personas que entran a parir en la República Dominicana o que viven en el país y usan los servicios de salud de forma continua? Son las dos cosas. Que viven en el país, el estatus migratorio, pues yo no lo sé. Pero evidentemente una parte viene del país. Yo diría, no las dos cosas, las tres cosas. Bueno, o las tres cosas, perfectamente, porque hay una parte que está legalmente establecida en el país. De manera que eso es digamos, un paquete completo. Y lo que se está viendo es justamente una población que tiene una tasa de fertilidad sumamente alta. Mientras aquí estamos en 2.3 aproximadamente, en Haití anda sobre 5%. De manera que estamos hablando de capacidades reproductivas mucho mayor y la presión en medio de la pobreza, lógicamente, la falta de educación, la falta de programas de control natal, pues incrementan y agravan el tema haitiano. Que sean grupos, siempre se ha mencionado en la prensa nacional el hecho de que, yo no sé si bandas o no,
pero evidentemente que están comprometidas personas en el tráfico de humanos en ese sentido. Recientemente hubo una controversia con una disposición de uno de los hospitales de impartir clases obligatorias de creol. ¿Impactaría positivamente una política como esa en nuestros hospitales? Yo no creo, y además eso es impracticable. Incluso el creol se enseña aquí en la Cancillería, que yo sepa, y creo que la UAS, algunos cursos que se dan. Pero masivamente que los médicos puedan iniciar cursos de esta naturaleza, yo creo que no es pertinente en ese sentido. Y lo que se ha demostrado es que tampoco es tan necesario, porque habitualmente la prestación de servicios se ha estado dando en los hospitales dominicanos de manera gratuita, abierta. Recordemos, los hospitales y los médicos no están para tratar el tema migratorio. Doctor. Simplemente son receptores pasivos de demandantes de atención que están obligados a prestar, porque para eso están los médicos. Doctor Sánchez Cárdenas, siempre grato tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señores, despedimos al doctor Sánchez Cárdenas en su calidad de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Salud Pública del país. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.